14. Dice así la Escritura, Lucas 2:1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar en ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. He aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias por poder estar aquí, por haber podido disfrutar de los signos de forma congregacional, como también, Señor, de esta canción especial que nos hizo participar Mariela. Muchas gracias. Y pedimos, Señor, para que una vez más, para que tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine y podamos comprender tu palabra, Señor. Señor, que podamos examinar nuestros corazones a la luz de tu palabra. Gracias, Señor, porque, como decíamos al comienzo, podemos descansar plena absolutamente en el poder de tu palabra. Gracias por la Biblia, gracias, Señor, por poder acceder a ella, Señor, con libertad. Y, Señor, cuantas veces querramos, Señor, en el día. Señor, gracias porque podemos meditar en ella. Y, Señor, que la usemos, Señor, de verdad, que la usemos para aplicarla a nuestras vidas. Señor, que la atesoremos en nuestro corazón, como dice el salmista, para no pecar contra ti. Gracias una vez más. Gracias por este relato de Lucas. Gracias, Señor, porque podemos pensar, meditar en lo que fue ese nacimiento tan único, inigualable, Señor, que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a considerar en esta tarde a las personas que se perdieron la Navidad. Algunas de forma individual, otras en grupo, o podemos decir en masa. La primera que quiero que veamos que se perdió la Navidad fue el encargado o el que estaba a cargo del mesón. Leímos recién en el versículo 7, dice que y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Como dimos lectura en los primeros dos versículos, notamos que hubo un edicto, se promulgó un edicto, donde se llevó a cabo el censo, donde hizo que muchas personas tuvieran que mudarse de sus lugares e ir a participar de este censo. Por eso que también José y María estaban allí, porque dice que eran de la familia de David. Y fueron a esta ciudad llamada Belén, y cuando buscaron lugar de hospedaje,
y precisamente cuando se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su primogénito, no se encontró lugar en el mesón para él. Este hombre, esta persona no tenía lugar, evidentemente por lo que nos cuenta el relato bíblico, pero tampoco nos cuenta el relato bíblico que se preocupó por buscar ayuda para María para que no diera a luz sola. Dice el texto que ella lo envolvió al niño con esas tiras de telas, porque los pañales que se usaban en aquella época no son los pañales que hemos usado nosotros en nuestros días. Eran tiras de telas que usó para envolver al niño. Ella tuvo que limpiar al niño, envolverlo. Así que decimos que fue, por lo que nos dice Lucas, un alumbramiento solitario. El encargado del lugar de hospedaje dijo: no tengo lugar para ustedes, no hay lugar para ustedes. No sabemos mucho de este encargado o dueño o empleado del mesón, porque la Biblia no nos da detalles, no lo dice. Pero ya sea que fuera el dueño o fuera el empleado, fuera un encargado, un mayordomo, haya sido la persona que haya sido, la realidad es esta: que esta persona se perdió la Navidad. Se perdió el privilegio de que el unigénito Hijo de Dios naciera en su propiedad. Quizás pensando en esta persona, posiblemente haya estado atrapado por la preocupación de la cantidad de personas que tenía en ese lugar, porque no era solamente José y María que estaban llegando a ese lugar, había muchas personas, y ya su lugar, sus habitaciones disponibles ya habían sido llenadas, ya estaban ocupadas. Y él estaba ocupado, preocupado por la cantidad de personas que tenía en su mesón. El mesón estaba lleno. No había lugar para José y María para que pudieran posar allí y luego dar alumbramiento al unigénito Hijo de Dios. Esta persona estaba muy ocupada, a punto de estar quizás preocupada por cómo manejar toda la gente que tenía. Y decimos, bueno, hoy, ¿dónde están los mesoneros? Por darle un nombre, ¿no? El encargado del mesón. Pero ¿qué pasa con nuestras ocupaciones? ¿Qué pasa con tus ocupaciones? Quizás no pensás, te perdés la Navidad porque estás con muchas cosas. Estás muy ocupado, estás muy ocupada. Tus habitaciones están llenas de cosas temporales. Estás lleno o llena de intereses personales, intereses humanos. Y te estás perdiendo de dar lugar a Jesús, llamado el Cristo, el Hijo de Dios. Quizás estás muy ocupado con tu trabajo. Invertís mucho tiempo, muchas horas con tu trabajo. Quizás tenés la posibilidad de hacer horas extras y las aprovechás. Quizás estás haciendo una carrera universitaria y no tenés tiempo. Estás muy ocupado. Quizás tenés una buena profesión y querés sacarle el jugo a esa profesión. Y de hecho dedicás muchas horas a tu profesión. Y no tenés tiempo, porque estás muy ocupado. Y a la vez, como este encargado, o empleado, o dueño del mesón, así lo estaba, quizás también estás vos así de esta forma. O quizás estás pensando en cómo hacer una mejor administración de tus finanzas, en cómo poder hacer un buen negocio, en cómo poder comprar al mejor precio
y así ahorrar todo lo que más podés. Quizás estás ocupado en dar rienda suelta a los placeres de tu cuerpo. Quizás no querés perder la posibilidad de participar de grandes fiestas, pero sí te perdés a Cristo, te perdés la Navidad, te perdés el nacimiento de Jesús, te perdés al Dios hombre. Es muy triste, pero es la realidad, porque Dios lo dice así. En Hebreos 9:27 nos dice la Escritura que está determinado para los hombres, para toda la humanidad, que mueran una sola vez, y después de esto dice el juicio. Eso lo ha determinado Dios, no lo determiné yo, no lo determinó ningún hombre. ¿Y qué tal si vos has vivido la cantidad de años que Dios te permite vivir en esta tierra solamente ocupado de lo terrenal, solamente ocupado de los placeres de este mundo, de tu carne, ocupándote de todas las cosas materiales, de tratar de ser un muy buen administrador solo enfocado en lo material, en lo terrenal, en lo temporal? Y llega un momento, porque nadie sabe cuándo llega ese momento, cuando estás cara a cara con Dios, y Dios te diga: ¿y de qué te sirve todo lo que disfrutaste en la tierra? ¿De qué te sirvió todos esos buenos negocios que hiciste? Esas buenas inversiones. Si yo no te conozco, y yo te digo: apartate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. ¿De qué te sirve? Esa es la realidad, esa es la realidad dada por Dios, determinada por Dios. Es muy triste, pero es la verdad. Que vivas toda una vida y al final de cuentas enterarte de que todo fue vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad, todo es correr tras el viento, así dijo Salomón en Eclesiastés. Y al final de este libro de Eclesiastés 12:13 dice: el fin del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No es el todo del hombre hacer los mejores negocios, disfrutar de esta vida terrenal. Es temer a Dios y obedecer. Esta persona, el hombre encargado del mesón, se perdió la Navidad. Observa tu propia vida, examina tu propia vida. ¿En qué estás ocupando la mayor cantidad de horas del día? ¿En las cosas temporales, materiales, o en las cosas eternas, que son las más importantes? La segunda persona que quiero que contemplemos, que analicemos, que se perdió la Navidad, la encontramos en el relato de Mateo capítulo 2. Vamos a leer 1 y 3, que dice, Mateo 2, 1, 3, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Versículos 7 y 8. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. La segunda persona que se perdió la Navidad fue el rey Herodes. ¿Por qué? Dice el texto que cuando se enteró, se turbó.
se enfureció, entró en pánico. ¿Por qué? Por temor a ser desplazado, por temor de compartir su trono. Tampoco el rey Herodes tenía lugar para Jesús. No quería, bajo ningún punto de vista, compartir su trono, menos ser desplazado. Herodes se perdió la Navidad por temor envidioso. Yo creo que hay muchas personas que se pierden la Navidad por el mismo temor. Por el mismo temor que tuvo Herodes. El temor de Herodes fue que alguien más tomara su trono. Que alguien más compartiera su poder. Y hoy día sigue habiendo muchas personas iguales que el rey Herodes, que no están dispuestas a compartir el trono de sus vidas. Muchas personas quieren estar cerca de Jesús. Muchas personas quieren estar cerca de Jesús porque cuando llegan los momentos difíciles quieren que Jesús les ayude. Como decimos nosotros, cuando las papas queman, se acuerdan de Jesús, se acuerdan de Dios. Mientras tanto, viven sus vidas a gusto y a placer. Quieren de Jesús para esos momentos difíciles, pero nunca están dispuestos a desentronar su propio yo. Ellos quieren seguir siendo su propio rey, sus propios dueños. Quieren seguir solos en su propio trono, así como lo fue Herodes. Muchas personas quieren a Jesús como un salvador, para que Jesús los salve de los problemas, para que Jesús los salve de los malos momentos, de las pruebas, de las situaciones difíciles. Quieren a Jesús como un salvador. Y también quieren para que el día de mañana los salve del mismo infierno. Pero no están dispuestas a que ese Jesús sea el Señor de sus vidas. Quieren seguir sus vidas de pecado como hasta entonces, pero quieren echar mano a un Jesús que les ayude en las situaciones límites, en los problemas difíciles que no puedan resolver. No quieren venir a Cristo por la razón de que deben de cambiar sus prioridades. No quieren venir a Cristo porque eso significaría abandonar su propio trono, dejar de satisfacer sus propios deseos, lo que dicta su propio corazón. Ellos quieren mantener el poder, todo el poder de su propia vida. Quieren con todas sus fuerzas continuar en ese trono, liderando sus vidas. Estas personas no quieren que esté Jesús entronado y reine sobre nosotros, o sobre tu vida. No quieren. Les molesta. No están dispuestos. Estas personas quieren tener su propio reino. Quieren estar a cargo de su propia carrera. Quieren decidir qué hacer con su trabajo, cuántas horas dedicarle a su trabajo. Qué hacer con su propia vida sexual. No quieren aceptar los mandamientos dados por Dios. Que el sexo debe ser usado dentro del matrimonio. No, eso no. Jesús para los problemas, para los momentos difíciles, sí. Pero la vida yo la manejo como yo quiero. Yo quiero fama. Yo quiero ser una persona importante. Yo quiero ser una persona conocida. Yo quiero probar de las drogas y que nadie me diga nada y no rendir cuentas a nadie. Quiero tomar bebidas alcohólicas y que nadie me diga nada y no rendir cuentas a nadie. Porque es mi vida, yo entiendo que es mi vida y yo soy el dueño y yo hago lo que yo quiero. Y los medios de comunicación aportan lo suyo. ¿Qué te dicen los medios de comunicación?
hacelo. No seas tonto, no seas tonto. Aprovechá tu juventud. Viví la vida loca. Vos sos el amo de tu vida, vos sos el dueño de tu destino. Vos podés hacer lo que querés. Determiná vos, decidí vos qué vas a hacer con tu vida. Si vos sos el dueño, vos podés hacer lo que querés. Por esta razón, hay un mundo de reyes que no están dispuestos a doblar sus rodillas ante el Señor de Jesucristo, ante el Señor Jesucristo. Es por eso que se pierde la Navidad. Todas las personas que tienen eso en su corazón se pierden la Navidad igual que el rey Herodes, porque no están dispuestos a compartir su trono, menos ser despojados. Así como fue Herodes, se perdió la Navidad. Y estas personas, por la misma razón, por el mismo temor envidioso, se pierden la Navidad. En Mateo 2, 4 al 6 dice la Escritura: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña. No eres tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, quien apacentará a mi pueblo Israel. Dice la Escritura que fueron convocados todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo. Ellos sabían muy bien, aproximadamente 700 años ya promulgado, profetizado por Miqueas 5:2, que un día iban a ser el primogénito, el Hijo de Dios, el Mesías, de la ciudad de Belén. Pero lo llamativo, lo asombroso es que nunca fueron allí. Nunca decidieron molestarse a hacer un par de kilómetros para ver el cumplimiento de la Escritura. No les llamaba la atención. Tenían todo el conocimiento, pero no les llamaba la atención. Si pensamos en el hombre que estaba a cargo del mesón, podemos pensar en su ignorancia, porque no sabía lo que decía la Escritura a través de los profetas. Pero esta gente, los que más conocían la Escritura, no les importaba, no les llamaba la atención. Sabían el tiempo, cómo iba a ser, y sin embargo, no les importó. ¿Por qué el Sanedrín se perdió la Navidad? Por indiferente. No les importaba, fueron indiferentes. Tuvieron una actitud arrogante, orgullosa. Tenían toda la Escritura al alcance de sus manos, la conocían bien, pero no les importó. ¿Por qué? Porque ya se consideraban buenos en sí mismos, se consideraban justos, se consideraban perfectos delante de Dios, porque según ellos guardaban toda la ley y por ende, obviamente, eran muy orgullosos, se creían superiores a los demás, porque se creían buenos, se creían justos, porque hacían esto, porque hacían aquello y hacían cientos y guardaban cientos de mandamientos, de leyes. Se perdieron la Navidad por indiferencia orgullosa. Y también podemos decir que hay muchas personas hoy día que se encuentran inmersas en su propio orgullo. Se encuentran atrapadas por su propia autosuficiencia.
Ellos piensan, hay muchas personas que piensan que igual se pueden arreglar sus propias vidas sin la intervención de Dios, sin la intervención de Jesús. Y como dije antes, pueden hacer lo que se les da la gana y no tienen que rendir cuentas a nadie, por el momento obviamente, un día sí, pero por el momento se creen con la libertad para poder hacer lo que quieren, lo que dicta su corazón. Entonces, ¿para qué pensar y para qué considerar a Dios? ¿Para qué conocer a Dios? Y conociendo como el Sanedrín, conociendo bien la Escritura, no les importa. ¿Por qué? Porque se consideraban buenos. El problema de la indiferencia es el problema de no reconocer la condición de pecaminosidad. Si es tu caso, si sos indiferente a la palabra de Dios, por más que la conozcas, es porque realmente no reconoces tu condición, pecador o pecador. Hay muchas personas que ignoran a Cristo porque no saben que son pecadores, viles pecadores, que están imposibilitados a salvarse a sí mismos. No les importa el Salvador, porque no entienden que necesitan ser salvos. ¿Eres salvo? ¿Eres salvo? Cuando preguntan a una persona que no conoce a Cristo, ¿eres salvo? ¿Y de qué? Como diciendo, yo estoy bien. Salvo de que eso es para alguien que está en peligro. La Escritura en Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Ellos no lo ven, no lo entienden así. Y por ende, como consecuencia, ignoran el remedio, porque ni siquiera están conscientes de dicha enfermedad. No están conscientes de que necesitan un Salvador porque están muertos en delitos y pecados. Porque la paga del pecado es muerte. No son conscientes de su enfermedad terminal y eterna, que solos no se pueden salvar, que necesitan un Salvador. Y conociendo, lo más triste que es conociendo la Escritura. Y estas personas conocían muy bien las Escrituras. Sin embargo, fueron indiferentes. Y se perdieron la Navidad. Nadie se molestó a hacer un par de kilómetros y buscar el nacimiento de Jesús. Todos se quedaron ahí cómodos, tranquilos. Otro grupo que se perdió la Navidad fue Jerusalén. Volvamos a Lucas, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los pastores encontramos aquí. Los pastores eran aquellas personas más despreciables de la sociedad. Eran aquellas personas que no podían cumplir con los rituales religiosos, con los rituales que sí podían cumplir los que hemos mencionado anteriormente, los fariseos, los escribas, los que formaban parte del Sanedrín. Por lo tanto, eran las personas más despreciables de aquel momento. Si tuviéramos que formar una lista de prioridades, personas más prominentes, más importantes, más respetables,
Ellos seguramente que no estaban al comienzo. Ellos estaban al final de la lista. Estos eran los pastores. Los pastores, los cuales recibieron esta gran noticia. Los pastores no se perdieron la Navidad. En Jerusalén sí se perdió la Navidad. La gran masa de Jerusalén se perdió la Navidad. Cientos, miles de personas se perdieron la Navidad a uno solo 3 kilómetros de distancia. Era el cumplimiento de todas sus esperanzas. Fue ese gran acontecimiento que iba a cambiar el destino del mundo. Pero todas estas personas decidieron quedarse, decidieron perderse la Navidad. Jerusalén se perdió la Navidad. ¿Por qué? Por la religión. Jerusalén se perdió la Navidad por la religión. Ellos eran muy religiosos. Ellos estaban muy ocupados con todos los rituales que debían llevar a cabo. Estaban muy ocupados con su religión. Y se perdieron la Navidad, se perdieron lo más importante. Ellos tenían muchas ceremonias que llevar a cabo. Ellos tenían muchas fiestas que llevar a cabo. Ellos tenían mucho protocolo en los lavamientos. Sus reglas, sus normas, sus leyes, sus tradiciones, de las cuales muchas de ellas no eran bíblicas. Dios no había dictado, no había decretado. Pero ellos estaban muy ocupados con su religión. Y en medio de ese sistema religioso, nunca entendieron el mensaje que Dios tenía para ellos. Ellos declararon: no queremos que este hombre reine sobre nosotros. No hace falta. Tenemos nuestra religión. No queremos a alguien que nos gobierne. Al igual que el rey Herodes. Ellos conocían la Escritura, pero decían: nosotros estamos bien con Dios. No necesitamos ningún hombre que nos gobierne, que reine sobre nosotros. Se perdieron la Navidad por estar adorando al Dios verdadero, según ellos, según la Escritura, pero no de la forma correcta. Tenían la forma incorrecta. Lo estaban haciendo incorrectamente. Ellos, supuestamente, como ellos decían, tenían al Dios de las Escrituras, pero habían torcido todo. Y por ende se perdieron el mensaje de Dios. Y no fueron a Belén. No se perdieron la Navidad. ¿Por qué? Porque la religión no salva. No salvó antes, no salva ahora, no salvará nunca. La religión no te salva. La religión te condena. Todo lo contrario. No te salva la religión, te condena. Y muchas veces cuando hablamos de religión pensamos así: bueno, quizás sea ser un testigo de Jehová, quizás sea ser un católico romano, quizás sea ser un mormón. No importa la denominación, importa si es religión. Porque la religión te engaña. Y aún podés asistir con regularidad a una iglesia de sana doctrina y todavía te seguís perdiendo la Navidad. Porque estás confiado, confiada en que por asistir regularmente a una iglesia de sana doctrina, podemos llamar bautista o podés llamar el nombre que quieras, ya sos un hijo de Dios, ya sos una hija de Dios. Pero si es religión, la religión te condena. La religión no te salva. La religión no te salva de tus pecados. El merecido castigo de Dios, de la ira justa de Dios sobre tus pecados, no te salva. La religión no te salva. Solo Jesús te salva. Por eso digo una vez más: no te engañes, porque asistís
a una iglesia con cierta regularidad que sos un hijo o una hija de Dios. Porque te vas a continuar perdiéndote las Navidades. Al igual que Jerusalén, al igual que el rey Herodes, al igual que el que estaba encargado de Mesón. Solo en Jesús hay salvación. Solo por lo que Jesús hizo podés ser salvo. Pero antes tenés que reconocer tu pecaminosidad. Estamos estudiando la carta a los Romanos y en 3:23 nos dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos en absoluto. Todos. Sin excepción. También nos dice ahí en Romanos que no hay justo ni aún uno. Que estamos depravados 100%, que lo único que tenemos es pudredumbre, es muerte. Por eso, como dice ahí Pablo, que somos sepulcro, o sea, nuestra garganta es un sepulcro abierto. ¿Qué puede salir? ¿Qué cosa buena puede salir de un cajón abierto con un cadáver adentro en descomposición? ¿Qué cae? Pensar que algo bueno puede salir de ahí. Por eso en Hechos 4:12 dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No en la religión, en Jesús. No te pierdas la Navidad. Porque en 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo Jesús, solo Jesucristo. Es el puente, es el intermediario para podernos salvar. No la religión. No hay asistir regularmente a una iglesia. No conocer la Biblia. No te salva eso. Eso te condena. Y te condena más todavía. Ningún sistema religioso te puede salvar de tu condición pecadora o pecador. Jesús no encajó en el sistema religioso de Jerusalén. Por tanto, se perdieron la Navidad por su religión. Se perdieron la Navidad por su religión. Por más que tengas la información correcta, que pienses, no, lo que pasa es que yo conozco la Biblia, yo conozco cierta información bíblica que es correcta. Acordate que si solamente es eso, la religión es realmente un disfraz. Cuando hablamos de disfraz, 2 de Corintios 11:14 nos dice que y Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Entonces, quizás estás engañado o engañada tras ese disfraz de la religión. Y como dije antes, lo más triste es que eso no te salva, que eso te condena. Y no te condena por un rato, te condena para siempre. Por eso es que te animo a que examines tu corazón frente a la luz de la palabra de Dios. Hay un quinto grupo que se perdió la Navidad y que fue Nazaret. Nazaret se perdió la Navidad. ¿Saben por qué? Por familiaridad. Familiaridad. Mateo 2:23. Dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas que había de ser llamado Nazareno. Volvemos a Lucas 2:39. Después de haber cumplido todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Versículo 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. La gracia de Dios era sobre Jesús, Dios hombre. No era cualquier niño.
Dios vestido de humanidad, la segunda persona de la Trinidad. Nazaret no tenía un lugar para Jesús tampoco. Un poquito más adelante, en Lucas 4, versículo 16, dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cuál fue la respuesta de aquellas personas que escucharon, personas de Nazaret, que escucharon lo que Jesús leyó y dijo? Hoy se ha cumplido esta escritura. Versículo 22. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salía de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y Jesús, versículo 24, dice: y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Nazaret se perdió la Navidad por la familiaridad. Las personas que escucharon a Jesús en ese momento en la sinagoga conocían tan bien quién era Jesús personalmente, que dijeron: si este hombre, ¿qué está diciendo? Este que conocemos, el que vive acá a la vuelta, el que vive acá a 2 cuadras, el carpintero, el hijo de José. Como diciendo: ¿quién no lo conoce? La familiaridad estrangula la convicción. ¿Cuántas personas que han nacido en hogares cristianos, que tienen a su padre, que tienen a su madre, que se han convertido por la gracia de Dios, pero ellos no son hijos? ¿Por qué no son hijos de Dios? Porque están familiarizados con las Escrituras, porque han escuchado desde su niñez montones de historias bíblicas, han escuchado desde la niñez cientos de predicaciones, cientos de mensajes, y porque están tan familiarizados con toda la información bíblica, se pierden la Navidad, al igual que Nazaret. La familiaridad da lugar al menosprecio. Ah, ya lo sé, ya lo he escuchado tantas veces. Ah, sí, pero sos el hijo de Dios. No, pero yo sé de Cristo, yo sé de esto, yo sé de lo otro. Sí, más, no sé, si me pongo a pensar un poquito, quizás también me acuerdo de algunos pasajes de memoria. El saber porciones, capítulos enteros o libros enteros de la Biblia no te salva, ni a vos ni a nadie. Pero quizás es tu caso. Estás tan familiarizado por lo que escuchaste de pequeño o de pequeña en tu casa, de tus padres, de la Biblia, que has llegado a familiarizarte tanto con esa escritura, pero eso no ha cambiado nada. Tu corazón está endurecido. Al igual que esta gente de Nazaret. Ah, sí, pero este ya lo conozco. Ya sé, acá, sí, acá vive acá a la vuelta. Sí, es el hijo de José, que se dedica a hacer trabajo de madera. Si vemos ahí unos versículos más adelante, en el capítulo 4 de Lucas, versículo 28,
Dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Esta gente que conocía, que estaba tan familiarizado con Jesús, dijo, está blasfemando este hombre. Si este es el hombre que yo conozco acá, ¿cómo va a decir que se cumplió esta escritura? Que el Espíritu Santo de Dios está sobre él. Qué tremenda es la familiaridad con la Navidad, que da lugar a un corazón de piedra. ¿Cuántas Navidades has festejado o conmemorado? Muchas. Y estás tan familiarizado que tu corazón cada vez está más endurecido. Muchos de nosotros que hemos sido criados en hogares cristianos debemos tener muchísimo cuidado de no permitir que la familiaridad de lo que es bíblico, de lo que la Biblia nos enseña, nos lleve a hacernos perder de la Navidad. Tené cuidado. No dejes que tu corazón se endurezca año tras año. Muchas personas, lamentablemente, se pierden la Navidad debido a la preocupación o ocupación ignorante. Muchas personas se pierden la Navidad por un temor celoso. Muchas personas se pierden la Navidad por tener una indiferencia orgullosa. Muchas personas se pierden la Navidad por tener un sistema religioso. No importa la denominación que sea, nuevamente. No importa. Quizás tenés esta Biblia en tus manos, ni siquiera tenés una católica. Tenés esta y decís, yo tengo la verdad. Pero estás refugiándote en una religión y la religión no te salva a vos ni a nadie. Muchas personas se pierden la Navidad por la idolatría, por tener dioses falsos. Y como hemos dicho en otras oportunidades, no necesariamente debe tener estatuilla o algún tipo de ídolos hechos con manos de hombre. Pensá en aquella persona o en aquellas cosas que ocupan el lugar de Dios. Esos son llamados por Dios dioses falsos. Eso se llama, por la Biblia, pecar de idolatría. Darle lugar a una persona o a cosas el lugar que ocupa Dios. Muchas personas se pierden la Navidad porque están tan familiarizados con las verdades bíblicas que no responden a ellas y continúan con un corazón endurecido. Y la verdad es que todas estas razones comparten el mismo común denominador llamado incredulidad. Se rehúsan a creer. Quiero, para ir finalizando, que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 1. Versículo 11. Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Unos capítulos más adelante, del 3. Del 16 al 18 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahí mismo, capítulo 3, versículo 36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es un tema de creer o no creer. Dios lo muestra claramente. A lo suyo vino, reveló su palabra, las sagradas escrituras. Pero Jerusalén, Nazaret, decidió el Sanedrín, decidieron perderse la Navidad. No creer en lo que ya ellos conocían bien que eran las escrituras. Que no te pase lo mismo a vos. Que conociendo bien las escrituras, no te sujetes a ellas. No quieras que Dios, que Jesús sea tú, no solamente tu Salvador, sino tu Señor, tu Rey, el Rey soberano sobre tu vida. No formes parte de aquellas personas que se perdieron la Navidad, tan solamente porque decidís no creer, endurecer tu corazón a la verdad bíblica y decir: no quiero creer. Claramente leímos ahora acá en el Evangelio de Juan: el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. No es poca cosa, es una cosa muy seria. Lo que está en juego es la sangre de Cristo. Es el diseño de salvación de Dios, impuesto, determinado por Dios. Y las personas, de una forma u otra, decidieron perderse la Navidad. Decidieron rechazar la oferta. Decidieron que ellos ya tenían todo bajo control, que ellos ya eran lo suficientemente buenos, que no necesitaban de un Salvador, que no necesitaban del Mesías, que no necesitaban a alguien que gobernara sus vidas, porque no eran tan malos. Pero la Escritura dice todo lo contrario. Como leíamos ayer en Mateo, cuando el ángel se le apareció a José, en el versículo 21, donde dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús vino con ese propósito, nació para morir con ese único propósito, de salvarnos a nosotros. ¿De qué? De nuestros pecados. Porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Pero si nosotros no reconocemos esta condición de pecadores que tenemos, de miseria, de enfermedad terminal y eterna que tenemos, no vamos a aceptar un Salvador. Vamos a pensar que de alguna forma, portándonos bien o haciendo cierta cantidad de buenas obras, podemos salvarnos a nosotros mismos. Porque conocemos cierta información bíblica, nos vamos a salvar. Porque asistimos con cierta regularidad a una iglesia, nos vamos a salvar. Porque he escuchado desde pequeño la palabra de Dios en mi casa, me voy a salvar. Y por lo tanto hoy decido hacer lo que yo quiero con mi vida. Me he familiarizado a tal punto que he endurecido mi corazón y quiero seguir llevando la vida como se me da la gana. Pero la realidad es que un día voy a estar delante de Dios. Dios y yo solo. Y lo que Dios nos proporcionó a través de Jesús para salvarnos, y yo no lo tomé, no lo acepté, no lo reconocí, no hay otra cosa que me pueda salvar. No existe la religión, no existe nada. No existe ningún santo, no existe la misma Madre Virgen María que hasta el momento que dio a luz, como dice la Escritura, que fue una virgen, que concibió del Espíritu Santo, tampoco ella nos puede salvar. Ni a vos, ni a nadie. Solamente, como citamos en la Escritura, solamente Jesucristo. Para eso nació. Eso es lo que recordamos, eso es lo que realmente significa la Navidad. Pero como hemos visto a lo largo de la palabra de Dios, distintos ejemplos, individuales y grupales, de personas que voluntariamente decidieron perderse la Navidad. Quiero animarte a que no sea tu caso. No te pierdas la Navidad. Considera lo que Jesús hizo, por amor a vos. En 2 Corintios 5, 21,
nos dice Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Jesús no conoció pecado. Jesús nació de una Virgen María, de la Virgen María, a través del Espíritu Santo, y vivió una vida justa. Cumplió toda la ley. Y luego Él ocupó tu lugar y mi lugar en la cruz de Calvario, porque vino con ese propósito. Él es nuestro sustituto, es mi sustituto, es tu sustituto. Él no conoció pecado, pero Dios lo hizo pecado por vos y por mí, por amor a vos y a mí, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, para que la justicia de Jesús, que Él vivió la vida justa que ningún ser humano podría haber vivido, fue puesta en tu cuenta, fue puesta en mi cuenta. En el momento de que reconocí que necesito un Salvador, que mi condición por mi condición pecador o pecadora, no puedo hacer nada desde esta perspectiva, por mis recursos humanos, así tuviera todo el dinero del mundo, no puedo hacer nada para salvarme, no puedo hacer nada para saldar mi deuda de pecado. Solamente Jesús fue aquel que aplacó la ira de Dios sobre el pecado. Y sobre Jesús fue puesto todo tu pecado, todos mis pecados, y la ira de Dios Padre fue descargada sobre Él. Y Él satisfizo. Él es nuestra propiciación. Solo Jesús. Solo por Jesús. Solo por el nacimiento de Jesús, su vida perfecta, su muerte, su resurrección, podemos ser salvos. Por la fe que ni siquiera nosotros tampoco podemos generar. La fe es un regalo de Dios. Es por gracia la salvación, para que así nadie se pueda gloriar. No te pierdas la Navidad, no te pierdas esta Navidad. Cuando estés estos días celebrando con tu familia, o con amigos, o con hermanos de la iglesia, hijos de Dios, pensá en tu verdadera situación delante de Dios. Examiná tu corazón a la luz de la palabra de Dios. Si realmente estás siendo engañado o no. Y si lo estás, es hora de arrepentirte, como dice la Escritura, entre tanto que se dice hoy, no endurezcáis vuestro corazón. No endurezcas tu corazón. A medida que va pasando el tiempo, más te endureces. Reconoce tu condición. Y quiero que seas consciente de que si no arreglas tus cuentas con Dios, antes que partas de esta tierra, no hay una segunda oportunidad. No lo digo yo, lo dice Dios. Cité hoy Hebreos 9:27. Morís una sola vez y después te aguarda el juicio. Y ya no hay una segunda oportunidad. No desperdicie la oportunidad que te da el Señor, con su gracia y misericordia. Dios bendiga su palabra. Oremos. Amado Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos diste esta noche de poder compartir tu palabra, de meditar, Señor, en lo que realmente significa la Navidad. Señor, obra en cada uno de nuestros corazones, Señor, y que realmente tú seas el centro, no solamente te querramos como Salvador de nuestra vida, sino que aceptemos tu señorío cada día. Señor, que dejemos a un lado, desentronemos nuestro propio yo, como dice Pablo en Gálatas, que esté crucificado con Cristo cada día. Señor, que no demos rienda suelta a nuestros deseos carnales, sino que nos enfoquemos, Señor, en lo eterno, en lo que no es pasajero, en lo que no son las cosas materiales, temporales de esta vida. Señor, que sí nos ocupemos diligentemente, pero que la prioridad sea puesta, Señor, en tu persona. Señor, sea puesta, Señor, en temerte, en obedecerte cada día. Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes a examinar nuestros corazones y ser realmente honestos con nosotros mismos. Que no nos sigamos engañando. ¿De qué sirve vivir una vida corta, porque es realmente corta comparado a la eternidad de lo que podemos vivir aquí, para que después un día, Señor, nos encontremos con la triste realidad de que debemos pagar justamente
las consecuencias de nuestro propio pecado. La vida de pecado que yo hice, como haciendo alarde, vivir en este tiempo, Señor, voy a tener una vida eterna de sufrimiento continuo. Así lo dice tu palabra. Señor, te pido de todo corazón de que reflexionemos sobre tu palabra, en tu palabra, y Señor, que pido, Señor, en mi oración, para que aquellos que aún no son tus hijos, Señor, que quizás están engañados, quizás estén viviendo otra realidad, Señor, sea la situación que sea, Señor, tú tengas misericordia de ellos, y Señor, que se arrepientan a tiempo, y Señor, y no atesoren más ira para el día de la ira, del justo juicio tuyo. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien.